Para ti es más fácil también. Empezamos ya y... Sí, porque al final, ¿no? Nos hemos retrasado un poquito, pero bueno, ya empezamos. Pues bueno, cuando apenas queda una semana para celebrar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, fechas como estas nos recuerdan la importancia de fomentar una sociedad inclusiva y accesible, que también se extiende, por supuesto, al ámbito laboral. Hay que recordar que en España hay casi 2 millones de personas con discapacidad y solamente un 25% están plenamente integradas en el mundo laboral. Para hablar de este tema tan interesante, encontrar puntos de encuentro, analizar la situación y posibles soluciones, tenemos hoy con nosotros a Camino San Millán, que es directora de Inclusión y Diversidad de Acciona. Bienvenida, Camino. A Ana Muñoz de Dios, que es directora general de la Fundación Integra. Muchas gracias. Gracias. A Jesús Martín Blanco, director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Gracias. Y a Luis Cayo Pérez Bueno, que es presidente del CERMI, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. A mí me gustaría, para empezar, que hicierais una pequeña introducción cortita, de un minutito, explicando por qué es necesario un evento como este, por qué es necesario explicar que las personas con diversidad funcional tienen que tener espacios en la empresa. Si quieres, Camino. Pues, bueno, muchas gracias, Cristina. A mí me gustaría empezar diciendo que en Acciona apostamos por la inclusión de las personas con discapacidad porque creemos que fortalece nuestras capacidades y porque creemos que contribuye positivamente a la comunidad. Y llevamos como compañía más de 20 años de experiencia trabajando en la inclusión laboral de personas con discapacidad y creemos que podemos contribuir contando nuestra experiencia y contando también cuál es el papel de la empresa para que las personas con discapacidad se incorporen plenamente al entorno laboral. Ana. Bueno, desde la Fundación Integra llevamos 23 años ayudando a las empresas a integrar talento de personas que vienen de colectivos de exclusión severa o personas con discapacidad. Las personas con discapacidad desde 2011 son más de 5.000 las personas que hemos integrado. Creemos que es una aportación de un valor incalculable para la empresa, creemos que aporta talento, son personas que pueden, pues suman siempre a la empresa y lo que queremos ser es un vehículo que acerque a estas personas que llegan a nosotros a la empresa y creemos que queda mucho por hacer. Esta mesa es muy interesante, pues estamos representadas diferentes organizaciones, empresa, administración, pues yo creo que en seguir avanzando en la sensibilización, en acercar, en quitar estigmas de que estas personas puedan integrarse en cualquier puesto y que como cualquier persona hay puestos que estarán mejor o peor para cada persona, ¿no? O sea, que adaptar el perfil al puesto es muy importante, tanto en personas que tienen discapacidad o que no la tienen. Entonces, seguir trabajando pues, en que la legislación avance a favor de que cada vez formen más parte de las empresas y también de la sensibilización y yo creo que la importancia de que esto es una cadena con muchos eslabones, las empresas tienen un papel muy importante, la administración también, pero también las entidades sociales, que podemos ser un socio estratégico de la empresa y ayudarles en este camino. Luis. Buenos días. Pues sí, cualquier organización, cualquier empresa, cualquier entramado humano, si quiere ser exitoso, tiene que parecerse a la sociedad a la que sirve, ¿no? Está condicionado por el entorno y por el ambiente. Y la sociedad, hay diversidad, hay personas con discapacidad, son más de un 10% de la población, y no contar en una empresa, en una organización, con esta parte de la ciudadanía, pues significa una omisión, significa un déficit que la empresa termina pagando. Entonces, la solidaridad, el compromiso social está muy bien, pero yo apelo a las empresas, que suelen ser inteligentes, a que vean el valor inherente de tener personas con discapacidad para parecerse a esa sociedad a la que quieren y desean servir. ¿Y Jesús, como administración? Pues bueno, en primer lugar, una pequeña matización. Somos personas con discapacidad. Es lo que dice la Constitución, no somos personas con diversidad funcional. Creo que tenemos que reivindicarnos en esta expresión, en este término, porque si no nos quedamos desdibujadas en la sociedad y en lo jurídico. Y agradecer a La Razón por impulsar
actos como este. La toma de conciencia es un instrumento de los derechos humanos que nos permite, bueno, pues hacer una transformación, una igualdad transformadora para cuestionarnos cuestiones, en este caso, de dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos las personas con discapacidad, en este caso, en el mundo laboral. Aquí, en el Ministerio, vamos a hablar de llevar la inclusión al BOE, a los derechos, es decir, a extender derechos. Y la empresa es un actor clave para, bueno, pues que las personas con discapacidad participemos del progreso de España, con nuestras manos, con nuestras voces y con nuestro talento, que muchas veces la historia ha dejado completamente desdibujado. En este sentido, bueno, pues hay que hablar de acceso, por supuesto, y de esto hablaremos en este diálogo, pero también nos tenemos que preocupar el durante. ¿Qué pasa cuando tenemos un compañero, una compañera con discapacidad en el entorno laboral? ¿Cómo son esos desayunos? ¿Cómo es la negociación colectiva? ¿Cómo es su desempeño laboral? Este es un tema que tenemos que poner encima de la mesa. Y para finalizar, ya, bueno, pues decir que estáis invitados, invitadas, Acciona va a estar en una de las mesas, que el día 3 se celebra el Día de la Discapacidad y hacemos un acto institucional dedicado precisamente a motivar a la empresa en el tema de la accesibilidad. Las personas con discapacidad, aparte de trabajadoras y trabajadores, somos consumidoras. Entonces, vamos a dedicar este Día de la Discapacidad a estimular el compromiso del tejido empresarial con la accesibilidad en todas sus dimensiones. Y agradezco también a la compañera de Acciona que uno de sus colegas estará en una de las mesas de buenas prácticas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. A mí me gustaría empezar, Camino, porque tenemos representantes, ¿no?, de distintos sectores, que esto es lo que enriquece la mesa, tanto público como fundaciones, asociaciones y tú, desde el punto de vista empresarial. Si has detectado un cambio de mentalidad en los últimos años con respecto a la contratación, ¿no?, de personas con discapacidad, ¿no? Porque al final estamos en un momento donde se busca la diversidad generacional, diversidad de género, pero claro, también diversidad, ¿no?, en cuanto a las personas, ¿no? Entonces, ¿tú cómo has percibido, ¿no? ¿Hay cambio de mentalidad? ¿Seguimos igual? ¿Cómo lo ves? Pues yo sí sería positiva en este sentido. Yo creo que sí que ha habido un cambio positivo de mentalidad hacia una mentalidad más inclusiva en relación con la discapacidad, tanto en la sociedad y, por supuesto, pues esto ha permeado a las empresas como parte de la sociedad que son. Desde luego, bueno, pues todo el impulso legislativo ha contribuido, ¿no?, a este cambio de mentalidad. Pero bueno, creo que en Acciona, ¿no?, en el caso concreto de Acciona, que llevamos más de 20 años trabajando en la inclusión de personas con discapacidad, que somos una compañía de más de 58.000 empleados, que estamos en más de 40 países, donde la percepción con la discapacidad o sobre la discapacidad pues, es diferente, ¿no?, conforme al país. En algunos países en los que estamos tenemos pues obligaciones relacionadas con la contratación de personas con discapacidad, pero hay otros países en los que no tenemos ningún tipo de obligación. Yo creo que este cambio de mentalidad pues ha sido un viaje, ¿no?, en el que pues creo que en primer lugar, y también un poco hablando desde nuestra experiencia como compañía, se ha producido un cambio en la cultura, ¿no?, hacia una cultura más inclusiva. Hay más formación, más sensibilización y más conocimiento sobre discapacidad. Incluso lo que comentaba Jesús, ¿no?, la importancia del lenguaje, cómo nos comunicamos, usar las palabras correctas, es algo que también se ha trabajado dentro de la compañía. También una cosa también que me gustaría mucho destacar es que dentro de nuestra estrategia como compañía, la diversidad, la equidad y la inclusión forman parte de la estrategia, y esto es algo fundamental porque es lo que también facilita que se generen esos entornos laborales inclusivos, donde es posible incorporar a personas con discapacidad que puedan estar participando en igualdad de condiciones. Se ha tomado también mucha conciencia sobre los temas de accesibilidad. La accesibilidad es clave porque sin accesibilidad no puede haber inclusión
plena y real. También se han reforzado mucho en estos años las alianzas y con las instituciones sociales, como comenta Ana. En nuestro caso colaboramos estrechamente con Fundación Integra y apreciamos muchísimo el trabajo que se hacen desde estas organizaciones, porque son quienes nos ponen en contacto con los profesionales con discapacidad. Y bueno, yo creo que también, un poco por resumir, sí que ha habido un avance positivo en este sentido, y creo que la inclusión de personas con discapacidad, por lo menos tal como lo sentimos en Acción, ha pasado de ser una obligación por ley a ser una oportunidad para incorporar talento y compromiso a la compañía. Ana, ¿tú has detectado que hay mayor acceso y mayor recepción por parte de las empresas? Sí, vamos, totalmente de acuerdo con lo que dice Camino. Nosotros lo hemos notado cuando empezábamos a trabajar. Existía la LISMI, pero las empresas la veían, bueno, es que no es fácil cumplirla, la veían más lejana, a veces la hacían solo por cumplir la ley. Yo creo que ha cambiado y, como dice Camino, está en las estrategias de todas las empresas, ¿no? La estrategia de sostenibilidad, el tema de cumplir la Ley General de Discapacidad e ir más allá, incluso no es solo el 2%, sino que hay empresas con más reto. Se ve ya no solo por cumplir la ley, sino porque yo creo que se ha tomado conciencia del talento, del impacto positivo que supone para sus empresas. Yo creo que ha habido un cambio total de mentalidad y ya no hay empresa que se acerque a nosotros que no nos plantee, oye, mándame personas con discapacidad. Ayer firmábamos con un grupo de restauración muy grande que decía, a mí luego ya me hablas de otras, pero yo quiero que me mandes personas con discapacidad, quiero tener en todos mis restaurantes, hay un cambio de mentalidad y una petición masiva por parte de las empresas, ¿no? de poder incorporar este talento. Creo que se está haciendo mucho, se está haciendo también en buscar el puesto más adecuado para cada persona. Yo creo que ha permeado claramente en las empresas y hay un cambio de mentalidad. Bueno. Luis, y tú como presidente del CERMI, ¿te llega también por parte de todas las personas a las que representáis este sentimiento de que hay un mayor acceso a la empresa por su parte? Sí, me quedo con la primera parte de la pregunta, es el cambio de mentalidad. Yo creo que es evidente, pero no es suficiente. Y se ha producido fundamentalmente por la mayor presencia. Las personas con discapacidad nos hemos hecho presentes en la sociedad y eso implica que se proyecta también sobre el mundo del entorno laboral, sobre el mercado de trabajo, y también nos hemos hecho más exigentes. Baste un dato. Ahora mismo, y la situación es de exclusión sistemática y estructural, hay más personas con discapacidad trabajando que nunca. Hay más personas demandantes de empleo o formándose para intentar conseguir un empleo. El empleo no es fácil para nadie, y un empleo digno, un empleo decente, como debe ser el paradigma, no es sencillo. Lo que ocurre cuando tienes discapacidad o otro tipo de diversidad que todavía lleva aparejado castigo, pues te enfrentas a obstáculos y a barreras suplementarias, ¿no? Pero a la par que estamos en las mejores cifras históricas de empleo, nos damos cuenta la ingente tarea que queda por delante. Porque incluso cuanto más personas con discapacidad trabajan, y año a año se ve en las últimas estadísticas, se van mejorando todos los indicadores, esto también tiene un efecto llamada para otras personas con discapacidad que superan esas barreras ambientales, psicológicas, mentales, a veces en el propio entorno más cercano, en el familiar. Es decir, no sirves, no vales, no lo intentes, mejor buscar algún tipo de protección social, aunque sea mínima, de subsistencia, y no dar el paso al empleo, que siempre es arriesgado, que puede traer frustración. Si hay una pensión, tampoco nuestros dispositivos públicos juegan bien. Cuando hay algún tipo de ayuda pública, a veces están mal diseñadas y puede ser disuasorio de intentar dar el paso al empleo, ¿no? Entonces nos damos cuenta todo lo que queda por hacer. Yo creo que estamos en una espiral ahora naciente, que debemos ahondar, que debemos amplificar, y a la vuelta de una generación o dos el tema de la inclusión laboral de las personas con discapacidad no sea el gran déficit pendiente, el gran asunto no resuelto, sino algo ya que participemos como los demás grupos, como las demás personas, pues en la corriente general del mercado de trabajo. Gracias. Jesús, ¿y qué percepción tenéis vosotros como administración? Bueno, nosotros tenemos una percepción compartida. Y el tema de queda mucho por hacer, nosotros lo convertimos en hagamos. Y tenemos datos. La reforma laboral, bueno, pues ha supuesto
más de 300.000 personas de incremento de la seguridad social de personas con discapacidad, una bajada del 13% en la tasa de desempleo. Tenemos también un comportamiento positivo del incremento del salario mínimo interprofesional, sobre todo en aquellas personas que trabajaban en centros especiales de empleo. Y, bueno, pues hemos también trabajado, porque, bueno, pues aquí se trata de yo vengo aquí como administración, ¿qué hace el Gobierno de España para ser elemento tractor de la inclusión de las personas con discapacidad, siempre desde la perspectiva de no precarización y de empleo digno? Hemos trabajado con colectivos también, fue una petición, como tantas, que el CERMI hace legítimamente al Gobierno, como un actor de incidencia política, pues a personas que no tenían reconocido el 33%, que son personas con inteligencia límite, que no llegaban a ese 33% que exige la ley para tener el certificado de discapacidad y, por tanto, ser beneficiario de medidas de acción positiva para acceder a cuotas de reserva en el empleo, pues esas personas, a través de un Real Decreto, ahora pueden beneficiarse sin llegar a ese 33%, porque eran personas que necesitaban apoyos y estaban en tierra de nadie. También hemos hecho una equiparación a través de una reforma de la Ley de Discapacidad para personas que tienen una incapacidad laboral, pero que quieren seguir trabajando y que quieren seguir produciendo y participando del mercado laboral, para que también esas personas con incapacidad laboral equipararlas al 33% para temas laborales. Muchas veces no les llega la pensión y quieren seguir activos. Pues, por ejemplo, una persona que esté en la construcción puede trabajar en otros sistemas y no los expulsamos de la vida productiva y los mantenemos pues en la población activa de empleo. Tenemos ahora en marcha una reforma importante del Estatuto de los Trabajadores, precisamente también para que las personas con discapacidad sobrevenida no las expulsemos del trabajo y no sea un motivo de despido. Es decir, tenemos un corpus legislativo vigoroso para proteger, para activar a las personas con discapacidad en el mundo laboral. Pero hay que hacer ciencia también. El marco laboral que tiene España es un marco laboral que viene de los años 80 y había que hacer una revisión, había que repensarlo. Hicimos, junto a la Fundación 11, el CERMI, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Derechos Sociales, un libro blanco, con las voces más reputadas en materia de derecho del trabajo, de derecho a la discapacidad, de seguridad social, para analizar los resultados que ha traído ese marco laboral de los años 80, pero sobre todo para dibujar cómo tiene que ser la inclusión de las personas con discapacidad en un mercado laboral dinámico, digitalizado y globalizado, para que esas brechas no las dejen fuera. Hay unas conclusiones que ahora estamos trabajando para desplegarlas, porque tendremos que hacer cambios normativos, políticas palanca, etc. Y en temas de políticas palanca, pues decir que tenemos un programa de ayudas potente, 5,5 millones de euros cada año, para que las personas con discapacidad puedan realizar su proyecto formativo en condiciones de igualdad. Son ayudas directas a las personas, para que puedan prepararse unas oposiciones. Si quieren estudiar medicina, viven en Murcia y en Murcia no hay medicina, que se vayan a Valencia o donde ellos quieran. Le pagamos todo hasta 10.000 euros. Erasmus, intérpretes, también servicios de apoyo como logopedia. Es decir, no queremos que los déficits de formación sean un impedimento a la hora de competir, como digo, en un mercado laboral tan complejo como es el que vivimos ahora. Hemos hecho también y hemos renovado el acuerdo con la ONCE. El Gobierno de España tiene un acuerdo con la ONCE, pues en materia social, en materia de juego, etc. Y hemos incrementado con creces las tasas de inclusión laboral de personas con discapacidad a finales del acuerdo. 25.000 personas con discapacidad tendrán que estar incluidas en la ONCE y en empresas ordinarias
conforme a este acuerdo. Deciros que a fecha de hoy estamos llegando en 2024 casi a esos 25.000, con lo cual tenemos muy buenas noticias. Pero hay que ir también al empleo público. Queremos que la administración pública tenga funcionarias y funcionarios con discapacidad. Tenemos que tener servidoras públicas también con discapacidad en la administración pública, pero no solo como un tema de inclusive washing o greenwashing, sino que tenemos que ir más allá. Hemos incrementado al 10% la cuota de reserva para funcionarios con discapacidad y sabéis también que hay una subcuota del 2% para personas con discapacidad intelectual, porque ellos necesitan otro tipo de apoyos y otro tipo de medidas. Y en este sentido nos preocupaba no solo el acceso, sino qué pasa en el durante. De eso habla el libro blanco, pero también unas unidades de inclusión laboral que se han creado por ley para que todos los ministerios tengan esas unidades para velar por la salud laboral, por el desempeño profesional de esos funcionarios con discapacidad. No queremos, sobre todo con personas con discapacidad intelectual, que esa gente esté en una mesa, abandonada. Esa gente tiene una nómina, tiene que trabajar y tiene que sentirse realizada en su puesto de trabajo. Y hay que velar para que tenga todos los apoyos para hacer un desempeño profesional efectivo. Con lo cual, bueno, pues desde el Ministerio, desde el Gobierno de España, queremos dar certezas a las personas con discapacidad para que puedan formar parte de la vida activa, de la vida, como decía Luis, de la activación laboral y que, bueno, que evidentemente la protección social, las pensiones son importantes, pero abrir también este espacio a gente que ni siquiera se lo había planteado. Queremos hablar de no precarización, de incremento de las tasas laborales, de inclusión, por supuesto, queremos estar en la vida en la comunidad, queremos estar en entornos ordinarios, queremos estar en periódicos, queremos estar en universidades y queremos estar también en bares y discotecas. Y por eso, bueno, pues también hay que hablar de derechos laborales. En definitiva, es una agenda vigorosa, es una agenda de pleno convencimiento que, bueno, que vamos a seguir desplegando siempre de la mano de la sociedad civil, de la mano del CERMI, que es nuestro acicate, nuestro Pepito Grillo, para decirnos por dónde tenemos que ir y si nos equivocamos también darnos alguna colleja. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Luis, ya que te han citado como Pepito Grillo, los avances son indudables, el marco regulatorio es propicio, pero en la realidad, ¿cómo analizáis la situación? Porque tú lo has dicho, que todavía queda mucho por hacer. Sí, a veces cuando abordamos el empleo, la sociología del empleo de las personas con discapacidad en España, se apunta al desempleo. Las tasas de desempleo, aunque han bajado, y los datos que daba Jesús son ciertos y fidedignos, solo avanzo, como a los medios os gusta tanto las primicias, el día 13 de diciembre el INE, el Instituto Nacional de Estadística, ofrecerá la operación anual El empleo de las personas con discapacidad. Va referida a 2023 porque en este caso lleva un año de retraso, pero bueno, tenemos ya una serie histórica prolongada y nos dirá el retrato más actualizado de la situación laboral de las personas con discapacidad en España. O sea que emplazo a este medio, a la redacción de Economía Laboral, a que esté atenta a esos datos. Como nosotros no los conocemos, el INE lo publica en su web y no hace ningún tipo de anticipo, pero bueno, presumimos que van a ser positivos en esa línea. Pero nos centramos en el desempleo y lo más lacerante y lo más preocupante en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad es la inactividad forzada. Personas en edad laboral, aunque lo de la edad laboral también debería pensarse y repensarse porque puede llevar aparejada pues un edadismo, ¿no? Pensar que pues de 16 a 65 años, yo creo que las edades laborales ya no están tan restringidas ni tan marcadas. Pero bueno, usando ese lugar común de la edad laboral, la mayoría de personas con discapacidad están inactivas, ni estudian ni trabajan, como se decía el Nini y no han elegido eso.
la vida, la situación, el entorno, la coyuntura les ha llevado a esa situación. Algunas pueden malvivir con pensiones no contributivas que no pasan de 500 euros, hay que recordarlo, eso es otro tema pendiente. Otras tienen otro tipo de complementos de protección social, de la seguridad social, prestación por hijo a cargo, o están en el sistema de autonomía o dependencia con algún tipo de ayuda, o están institucionalizadas en residencias y no trabajan, ¿no? Y esa es la gran cuestión que nos queda a las personas con discapacidad, a la sociedad concienciada y que busca la transformación, y al Estado como responsable último, ¿no?, de unas condiciones de vida digna para toda la ciudadanía, es atacar con vigor la inactividad forzosa de las personas con discapacidad. Y no solo se puede atacar la inactividad desde dentro de las políticas de empleo, eso a veces es también un autoengaño. Por muy buenas leyes laborales que tuviéramos, si antes o durante no actuamos, por ejemplo, en la educación, pues es que no vamos a tener nuevas generaciones de personas con discapacidad que sean competitivas. Estamos en una sociedad abierta, en un mercado libre donde las empresas compiten por el talento. Pero, por ejemplo, yo puedo decir que si no hay educación inclusiva, muy difícilmente las personas con discapacidad van a tener suficiente elemento de valor para atraer al mercado. Entonces, eso se tiene que trabajar 2 o 3 décadas antes, ¿no?, para después tener personas que tengan... Pero también con la accesibilidad. Si no hay accesibilidad, ahora nos estamos encontrando, y de ahí y felicito al Ministerio por elegir para este Día Internacional de Personas con Discapacidad, como ha anunciado Jesús, el día 3, centrarlo en el binomio empleo, inclusión laboral y accesibilidad. Nos estamos encontrando rechazos de ofertas de empleo. Las empresas ofrecen empleo a personas con discapacidad, estas lo aceptan, pero después se encuentran pues que está el puesto de trabajo en un polígono perdido donde no hay transporte público accesible, o la persona pues no tiene movilidad propia, no tiene elementos de transporte por sí misma, o pensemos en las personas que legítimamente quieren estar en el medio rural. Tenemos 1 millón de personas con discapacidad que habitan en el medio rural. Muchas veces las ofertas que reciben son lejos de su entorno, no son economía local, economía arraigada, y necesariamente en el mundo rural todavía hay menos transporte accesible, pues tienen que rechazarlas, ¿no? Entonces, o pensemos, como apuntaba antes, en las malas políticas sociales, donde te dan a elegir o trabajas o tienes una pensión, pero no hay términos medios. Pues mucha gente, pues me quedo con la pensión mínima, pero no voy a dar el paso a trabajar, porque ¿y si después pierdo el trabajo? Recuperaré la pensión, me la darán, me gustaría compatibilizar, a lo mejor no puedo trabajar 8 horas la jornada ordinaria, pero sí puedo trabajar 4 porque tengo que ir a terapias, porque mi esfuerzo por muchas discapacidades orgánicas no puedes, temas de salud mental y también la discapacidad sobrevenida. La discapacidad cada vez más ha cambiado. No solo ha cambiado la mentalidad, sino nuestra realidad de partida. Cada vez hay menos niños, niñas que nacen con la discapacidad desde el momento de que vienen al mundo o en los primeros estadios de la vida, y más tenemos situaciones de discapacidad sobrevenida, que te viene cuando no la esperas. Y puede ser trabajando, puede ser estudiando, y el sistema ahora mismo nos invita a irnos en vez de retenernos. Entonces, todos esos elementos son los que están impidiendo que ese proceso, que yo creo que está ahí, que se acelere y que se precipite y que vaya más. Y, Ana, como fundación, ¿cómo accedéis, o cómo llegan las peticiones de empleo, o cómo accedéis vosotros a estas personas con discapacidad? O sea, ¿cómo es el proceso? Porque eso no queda muy claro, ¿no? Sí. Desde la persona que está buscando empleo hasta que llegan, por ejemplo, a camino al proceso de selección. Sí, y nosotros las personas pueden acceder o directamente a la Fundación por nuestra web o por teléfono, o mediante entidades que trabajan con ellas, entidades especializadas en personas con discapacidad, tanto en enfermedad mental, autismo, entidades expertas en personas con discapacidad que les ayudan en otras áreas y que acuden a nosotros para el empleo, ¿no? El proceso en la Fundación es hacer una entrevista en profundidad, conociendo
bien cuál es, pues una entrevista para ajustar el perfil al puesto. Nos parece que lo importante es que esa persona se ajuste muy bien a lo que la empresa requiere para ese puesto en capacidades, en aptitudes y en si hay que tener unos conocimientos y demás, ¿no? Y luego tener en cuenta también si ese puesto requiere algún tipo de adaptación física o de software o de, como dice el compañero, pues a lo mejor que tenga que tener un teletrabajo por las condiciones. Nosotros luego tenemos unos talleres que dan los voluntarios corporativos, que es cómo pasar con éxito la entrevista de trabajo, ¿no? Que muchas veces hay personas que vienen muy enfocadas en lo que no pueden hacer y cuesta más transmitir lo que sí pueden hacer, ¿no? Entonces son talleres que llamamos de fortalecimiento, donde lo que intentamos a través de voluntarios corporativos es que cuenten todas sus capacidades y soy bueno en esto y en esto y más que es que esto es lo que no puedo hacer, no puedo estar de pie, no puedo estar, no, cuenta lo que sí porque es más fácil, ¿no? que la otra persona tenga una mirada positiva sobre esa persona y que crea que encaja. Y después pasamos a la intermediación con empresas. Contamos con 70 empresas, entre las que está Acciona, nuestra red Compromiso Integra. Para ellas somos una fuente más de reclutamiento. Nos envían las vacantes que tienen y nosotros derivamos personas desde el punto de vista de aptitud, un perfil puesto, o sea, que puedan cumplir esas funciones y como uno más, ¿no? Entonces, es importante que nosotros no trasladamos ninguna causa de discapacidad, es la persona a la que si luego quiere traslada a la empresa, ¿no? Cualquier indicación en este sentido es libre de trasladarla o no. Y la empresa lo que pedimos es que haga una selección desde el punto de vista del talento, ¿no? De las capacidades. Y para eso también lo que hacemos a veces, creemos que el reto está más que la voluntad férrea de las empresas de contratar gente con discapacidad, creo que ya es más evidente, es en los cómo, ¿no? A veces cuesta cómo hacer una selección porque hay sesgos, a veces se ve antes la discapacidad que la capacidad que hay detrás, cómo es la acogida también una vez que entran en un equipo, ¿no? Entonces también ayudamos ahí con talleres experienciales o con mapeos de puestos donde lo que vemos es qué tipo de discapacidad es más adecuada para un puesto de recepción o para un puesto financiero, para no ayudar a la empresa a encajar también, pues a acoger, ¿no? Y a seleccionar a estas personas desde el punto de vista de su talento. Y ya estamos en el proceso de selección, ya hemos llegado. En Acciona, ¿cómo se capta este talento y cómo se lleva a cabo la selección de este colectivo? Bueno, pues hay que partir de la premisa fundamental que la diversidad es una fuente de talento. Y para eso pues, tenemos que planificar y incorporar la discapacidad, la mirada de la discapacidad desde muy al inicio, ¿no? Desde que se están generando las oportunidades laborales. En un primer momento es muy importante pues, plasmarlo en una vacante, ¿no? En una oferta de trabajo que tiene que ser inclusiva, tiene que ser accesible, tiene que además poner los medios que necesita la persona para que pueda tener una experiencia de entrevista lo más exitosa posible, eso es muy importante. Y luego creo que también es clave, en nuestro caso nos funciona, es ampliar las fuentes de talento. Tenemos que tener en cuenta que las personas con discapacidad, hay muchos tipos de discapacidad, hay personas con discapacidad con estudios superiores, hay personas con discapacidad con perfiles de menos cualificación. Hay que tener en cuenta pues, que los profesionales con discapacidad son muy diversos, ¿no? Y entonces ampliar las fuentes de talento es muy importante. Aquí contamos con portales especializados en discapacidad, pero también con los portales generalistas en los que procuramos que nuestras vacantes sean accesibles e inclusivas. El objetivo es llegar a más profesionales con discapacidad, este es el principal objetivo. Contamos también con el apoyo de las instituciones sociales que nos ponen en contacto también con profesionales con discapacidad y además valoramos muchísimo su trabajo porque nos hacen un acompañamiento y un seguimiento en los primeros pasos que se dan durante la incorporación, porque una vez que tienes el profesional con discapacidad ya incorporado, ahí es donde empiezan de verdad las cosas, ¿no? Porque la inclusión tiene que tener un enfoque muy proactivo, o sea, no puedes esperar a que las cosas pasen, tienes que hacer que sucedan, ¿no? Y esto es clave. Entonces, esto quiere decir que una vez que ya se ha incorporado el profesional con discapacidad en la compañía, pues tienen que seguir sucediendo las cosas, ¿no? Tiene que tener, por supuesto, aquí cada vez hay más conciencia, ¿no? Sobre lo que es la equidad, ¿no? El dar a cada persona lo que necesita en función de las necesidades que tiene, proporcionar esos recursos que garanticen que va a poder desempeñarse al 100%, que va a poder alcanzar su máximo potencial y que va a poder prosperar dentro de la compañía, que va a tener acceso a un desarrollo profesional, que va a tener acceso a la misma formación o que va a tener acceso a una formación a la que precise, adaptada y accesible. Y aquí cada vez hay más conciencia en este sentido. También se trabaja mucho pues todo lo que es la experiencia de empleado, ¿no? La experiencia que vivimos cada persona, ¿no? Todos quienes estamos aquí trabajamos, ¿no? Entonces tenemos esa experiencia como empleado y la vivimos en primera persona y tenemos también que procurar que las personas con discapacidad estén viviendo esa experiencia de empleado de la forma, ¿no? de forma plena, ¿no?
Queda pues, mucho por trabajar en este sentido, ¿no? Porque está también esto muy relacionado pues, con la cultura que comentamos, con formar, con sensibilizar, con concienciar. Trabajamos también mucho en este sentido pues, lo que es la sensibilización y la formación en los equipos, ¿no? Los equipos en los que se incorpora el profesional. Esto también creemos que es una parte clave. Y bueno, creo que recogiendo un poco esto son más o menos todas las ideas claves. También aquí nos impacta mucho a las empresas lo que comentaban tanto Jesús como Luis, el tema del acceso a la educación, ¿no? Las oportunidades de acceso a la educación, especialmente a la educación superior de las personas con discapacidad, aún siguen siendo menores y esto impacta pues, en el empleo. De hecho, pues, eso es consecuencia también de que ¿no? 1 de cada 4 personas con discapacidad tengan un empleo frente a 3 de cada 4 que no. Es una de las consecuencias. Es verdad que también muchas veces para las empresas, ¿no? Y seguro... Ana, os lo habéis encontrado, ¿no? Esto de no es que buscamos profesionales y es muy difícil que encontrar un profesional con discapacidad que cumpla con los requisitos que buscamos. Bueno, pues aquí hay que romper mucho esas brechas que asocian discapacidad con trabajos de menor cualificación, porque es que muchas veces teniendo a los profesionales con discapacidad formados no les damos la oportunidad para que puedan desempeñarse en el trabajo para el que se han formado, ¿no? Entonces, ahí sí que hay que romper muchas brechas en este sentido, ¿no? Nosotros, en concreto, también cosas que nos funcionan muy bien son hacer programas específicos, ¿no? En este sentido. Y en este sentido tenemos bueno, pues programas para incorporar, justo programas para romper estas brechas relacionadas con la educación y con el acceso a las oportunidades de empleo, que bueno, pues es nuestro programa Personas Iguales, en el que incorporamos jóvenes recién graduados, en el que les damos esa primera oportunidad laboral, porque muchas veces para ellos es más fácil continuar estudiando que acceder al empleo, ¿no? Y bueno, también lo más importante y una de las cosas bueno, pues, que acabamos ¿no? de hacer, pues también fruto de esta experiencia acumulada durante años, es lanzar la oficina de discapacidad, ¿no? Que en ella pues, lo que tratamos, por supuesto, es poner recursos para generar más oportunidades laborales para las personas con discapacidad, dar los apoyos, ¿no? Esos apoyos que se necesitan para cada persona, para cada individuo en función de sus necesidades y seguir formando y sensibilizando en todos los temas relacionados con discapacidad. Y supongo en ese sentido, Jesús, que la colaboración público-privada es esencial, ¿no? El diálogo de la administración con la empresa para conocer las necesidades. Fundamental. O sea, la empresa, yo siempre digo que tiene que ser, y lo es, catalizadora de los derechos humanos. Por tanto, o sea, lo he dicho, el acto lo vamos a dedicar, bueno, pues a afianzar ese diálogo con el sector empresarial, a estimularles, a animarles, que bueno, que ya lo están, pero a darles pues ese abrazo que a veces se necesita, pues bueno, pues para que la empresa se comprometa más. Yo creo que tenemos que trascender en el tema de este binomio empresa y discapacidad, trascender al tema de las cuotas, que son importantes, a la obligación legal, y ir a una regularización, a una normalidad, a una cotidianidad, y que se vea a las personas con discapacidad como público a reclutar para esas empresas, y que no se vea como... O sea, esa es la meta que a mí me gustaría para mi país. Evidentemente, a día de hoy se necesitan esas cuotas, evidentemente, pero que tenemos que incorporar ese discurso de regularidad en el empleo y que seamos, bueno, pues partícipes de todas las fases, de todos los puestos que tiene una empresa. Y quiero decir también una cuestión que creo que es importante y que estamos trabajando desde el Ministerio. Las personas con discapacidad, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, vivimos en un paisaje de discriminación. Pues yo me enfrento a mostradores altos, a cajeros a los que no llego, en fin, una persona sorda no puede llamar al teléfono de emergencias 112, una persona con discapacidad intelectual igual no entiende esas ofertas que ofrece Infojobs. O sea, esto es desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Nosotros estamos formando a personas con discapacidad en un curso que vamos con la UNED, que participa el CERMI y la Fundación 11, que lo que trata es de romper esa visión que tenemos arraigada a las propias personas con discapacidad de que esto es un estado de las cosas. No,
Eso se llama discriminación. Y entonces, a las personas con discapacidad, aunque parezca mentira, tenemos que enseñarles, nos tienen que enseñar que eso se llama discriminación. Que si no yo no llego a un cajero, eso es discriminarme. Y eso no es una cosa regular, no es una cosa natural. Y no solo les enseñamos a tomar conciencia de esas discriminaciones, sino que les enseñamos cuáles son los elementos del Estado de Derecho para reclamar esos derechos. Hay que empoderar a las personas con discapacidad y hay que hacer pedagogía de la denuncia. Nosotros tenemos que ser parte activa de la mejora de país, de la mejora colectiva. Porque no podemos estar esperando, tenemos que ser agentes de cambio. Y eso significa por tomar conciencia de cuáles son nuestros derechos y, sobre todo, cuándo y dónde se vulneran esos derechos. Es decir, si yo soy una persona sorda y hay una reunión de trabajadores y trabajadoras para temas de negociación colectiva y no me pones un intérprete, no me pones un bucle de inducción magnética, no me pones elementos de subtitulado, pues me estás discriminando. Y yo tengo que reclamar y exigir esos derechos. En este caso, a la empresa. Por eso que esto implica una enorme profundidad democrática, o sea, más allá de las cuestiones que hemos abordado, que sin duda son importantes, pero son cuestiones que tienen que trascender, que tenemos que ir a una conversación pública más profunda de cómo están las personas con discapacidad, hacia dónde tenemos que ir las personas con discapacidad si queremos ser parte activa del progreso de este país en términos de empleo, de activación laboral, etcétera. Gracias. Y Luis, ¿a ti te llega el mensaje que ha expresado Jesús de esta discriminación, ¿no? O sea, vuestros... se quejan, o sea, a través del CERMI, precisamente de todas estas barreras y de esta discriminación. Tú te lo has dicho muy bien, ¿no? Empezando desde la escuela, ¿no? Generalmente no hay una educación inclusiva. A estos niños se les aparta directamente y se les segrega de alguna forma y ahí ya, ¿no? Hay una separación, hay una discriminación. Entonces, tú como presidente del CERMI, ¿qué percepción tienes? Nosotros, los clásicos hablaban de memorial de agravios, ¿no? CERMI, reconocido por el Estado español, tiene la función de ser organismo, estructura de seguimiento de la aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y todos los años hacemos un informe de derechos humanos en relación con las personas con discapacidad y sobre la aplicación de este tratado internacional en nuestro país. Y salen infinidad de situaciones de discriminación documentadas, contrastadas, verificadas. Pero esto es simplemente una parte mínima de la realidad. El paisaje de las personas con discapacidad, como muy bien afirmaba Jesús, es de la discriminación, que a veces de tan persistente, de tan inherente, no distinguimos qué es discriminación, porque la damos ya como un elemento natural, ¿no? Que forma parte de nuestro paisaje existencial, ¿no? Entonces, la discriminación está ahí, hay que saber percibirla, hay que interpretarla, no hay que darla nunca como un elemento fatal, que no se puede reaccionar, denunciar o tratar de cambiar, y eso significa pues también darle a las personas con discapacidad, a sus organizaciones, este es un deber principal de las entidades sociales, acompañar a las personas con discapacidad para que sean conscientes de cuándo se produce una vulneración y qué herramientas y qué dispositivos tienen contra ellas. En el mundo del trabajo es evidente, pues mira, creo que vuestro periódico no hace mucho tiempo, una institución como la Guardia Civil, querida, de las más valoradas en nuestro país, el Ejército, etcétera, pues es una institución de naturaleza militar, un agente, un número, como ellos llaman, de la Guardia Civil, un chico joven que tiene toda la pasión del mundo, no era un acto de servicio, no estaba en acto en actividad como agente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, estaba haciendo deporte, una bicicleta, tiene un alcance con un coche y queda parapléjico.
chico, guardia civil de 20 y tantos años. Y este chico se recupera en el Hospital Nacional de Parapléjicos, ahora tiene que reinventarse, va en silla de ruedas, está casado, tiene familia y quiere seguir en la Guardia Civil. ¿Qué le dice la Guardia Civil? No, te jubilo, te incapacito. La expresión es esa, no es muy bien sonante, pero es así. Te incapacito, te quedarás con una pensión, dependerá de cuánto tiempo has trabajado, bueno, pues ese tipo de cosas. Tampoco será una pensión extraordinaria porque no ha sido en acto de servicio. Y claro, esta persona en solitario trata de luchar contra una poderosísima institución del Estado porque quiere seguir trabajando. Y eso es una discriminación de libro. Pongo este caso como otras muchas más. Y pide, reubíqueme, una segunda actividad, otro tipo de actividad. Los trabajos cada vez más, no hemos hablado todavía de tecnología, de inteligencia artificial, supongo que saldrá en lo que queda de debate, cada vez tienen menos conexión con los requerimientos físicos de la funcionalidad del cuerpo. Los trabajos ya casi no son de pura fuerza, ni siquiera los trabajos como en este caso, de agentes de la seguridad, ¿no? De la seguridad pública. ¿Por qué no abandonamos esos esquemas mentales, esas tradiciones, esas inercias, esas resistencias y le damos una oportunidad a esta persona? Que no tenga que ser un héroe en solitario enfrentándose a un Goliat enorme para pedir lo que es tan razonable, lo que tiene derecho, lo que le reconocen los tratados internacionales, nuestra Constitución, el nuevo artículo 49 de nuestro texto máximo, ¿no?, reformado este año. Bueno, pues todavía hay un pozo, una resistencia, una cosmovisión negativa contra las personas con discapacidad que tenemos que sacudir. Y nos toca el papel que bastante para todo el mundo es estudiar, trabajar, moverse en una gran ciudad, encontrar una vivienda de alquiler, poder pagarlo, tener un salario digno, llevarte bien con la gente, imaginar personas con problemas de salud mental, bien cuando entran a trabajar o que se desencadena ya trabajando, todo lo que suman, ¿no? De estigma, de rechazo, de a ver si le da un brote, o como están acostumbrados a pensar que las personas con problemas de salud mental, con discapacidad psicosocial, son personas potencialmente violentas, pues uno se aparta, ¿no? Eso es un asunto terrible que no hemos resuelto como país. Bueno, tratemos de hacer entornos más humanos y más cordiales con todas las personas y no obliguemos a las personas a ser héroes. Nadie está llamado a ser héroe. Es verdad que cada generación sale un héroe o dos, vale, pero no todas las personas están llamadas a ser héroes para enfrentarse de la noche a la mañana a entornos hostiles que las están castigando profundamente. Entonces sí, la discriminación forma parte de nuestra vida, pero tenemos que aprender y estamos aprendiendo a rebelarnos contra ella. Muy bien. Y Ana, tú en los procesos de selección que haces y las conversaciones con esas personas, ¿percibes las barreras de las que habla Luis y las dificultades, ¿no?, a la hora de la integración? Sí, yo creo que se ven claramente las barreras y también lo que decía Luis, ¿no? A veces también, o Luis o Jesús, mucha protección por parte de la familia de no vas a ser capaz, o total, ¿para qué? O tengo una pensión, no sé si me compensa. O sea, yo creo que sí que vienen las personas un poco instaladas o un poco con la creencia de que no saben si van a ser capaces, de que hay mucha barrera, de que es difícil el acceso muchas veces al mundo laboral. El tema de la enfermedad mental que ha comentado, son personas que se sienten muy discriminadas, ¿no?, en el entorno laboral, y cuando muchas veces no hay ninguna, o sea, están siguiendo un tratamiento, están bien medicadas, están bien seguidas, y no tiene, pero sí se sienten muy estigmatizadas a veces o muy discriminadas en temas de... y creen que no va a ser posible. No, si yo ya lo he intentado, si yo mando currículums, a mí nadie me contrata, no me engañes, ¿no? Sí se ve mucho, ¿no?, como vienen con, no sé si es autoestima o es creencia de diferencia, ¿no? O sea, de decir, pues es que no soy igual, no me van a dar la oportunidad, ¿no? Esto es verdad que cuando decía la escuela de fortalecimiento les ayudan a ver capacidades y cómo contar también, ¿no?, su experiencia en capacidades, y luego la empresa es inclusiva, es accesible y les acoge bien, todo esto cambia, ¿no? Y con el trabajo, pues lo que quieres es tener una vida normal, ¿no?, lo que decían, o sea, tener acceso a lo que tiene cualquier persona, ¿no?, o a lo que tiene derecho cualquier persona. Entonces intentamos trabajar también, ¿no?, en esta mirada sobre sí mismos o en esta mirada negativa sobre lo que les espera o lo que les rodea, que es real, es la que están viviendo, pero que no siempre tiene que ser así.
¿no? que puede cambiar y puede haber empresas que te la hagan diferente y también pues, ¿no? Luchar contra eso. Y, sí, ¿Y qué te dicen? ¿Qué te dicen ellos cuando tú les dices que es posible? Que... Bueno, pues les cuesta creer, pero también porque vienen marcados por experiencias negativas anteriores, ¿no? O por no me han dado la oportunidad. Entonces, pues esto es la ley de... Pues se reconfirma, ¿no? Que no soy capaz, se reconfirma que no van a contar conmigo. Y bueno, pues es un poco cambiar el discurso también de eso. Pues yo creo que también fijarse mucho en qué capacidades tienen y en cómo contar lo bueno para conquistar también al que le está entrevistando y que pase, o sea, que la entrevista no se enfoque en la discapacidad, sino en la capacidad. Y esta yo creo que es el reto, ¿no? De cómo contar sus capacidades y que el entrevistador también perciba capacidad, ¿no? Y se nos olvide la discapacidad, ¿no? Se nos olvide, quiero decir en el sentido, no se nos olvide para nada, pero se nos olvide en el sentido de si tienes las capacidades y los talentos para desarrollar ese puesto de trabajo, no centrarse en la discapacidad que tienes, que a lo mejor no está afectando al desarrollo del puesto, con lo cual que no nuble la entrevista y las capacidades el hecho de tener una discapacidad, sino que la tengamos en cuenta para adaptar, si hay que adaptar el puesto, si hay que adaptar, como decía Jesús, pues no, pues, la altura de algo, la percepción de algo. O sea, que se adapte si es necesario, pero que esa discapacidad no nuble todas las capacidades que se tienen para el desarrollo de un puesto concreto. Esta es un poco la mirada. Gracias, Camino. Y cuando llegan Acciona, llegan con estos miedos que dice Ana y con estas inseguridades. Bueno, a ver, en las empresas, pues al final las barreras que hay en la sociedad pues también se trasladan, ¿no? Es verdad que en los entornos empresariales o en los entornos laborales creo que todavía se sigue viendo la discapacidad como la barrera, como el reto, el desafío, ¿no? Y todavía hay que seguir trabajando, ¿no? Para cambiar esa percepción, que la barrera está en el entorno, las barreras las ponemos en el entorno, ¿no? Están en el entorno, no en la discapacidad. Y que, bueno, una vez que cambias esta percepción, pues ya puedes ver en la discapacidad la oportunidad de talento. Pero, claro, esa barrera se tiene que romper. Así que aquí todo, para mí, la gran barrera también siguen siendo, y lo hemos comentado en la mesa, ¿no? Las barreras actitudinales, cómo respondemos, ¿no? Como personas ante los temas de discapacidad. Yo creo que las barreras actitudinales siguen ahí y claro, son pues una barrera a veces que no es visible, ¿no? No es como las barreras físicas que bueno, pues son visibles, las puedes identificar y las puedes mitigar. En el caso de las barreras actitudinales, no. Así que aquí todo lo que es formación, ¿no? Todo lo que es dar más conocimiento en torno a la discapacidad. En nuestro caso, por ejemplo, hemos creído necesario durante el proceso de onboarding, el onboarding, ¿no? Son los primeros pasos que dan pues, todos los empleados en la compañía. Hemos hecho obligatorio una formación sobre discapacidad y sobre la forma de comunicarnos con los profesionales con discapacidad. Esto creemos que, bueno, sobre todo pensando también en la gente joven que se incorpora, ¿no? Las nuevas generaciones que se están incorporando en la compañía, que reciban, bueno, pues es de los cursos que tienes que hacer, nada más entrar en esta compañía y además también así ya entiendes que en esta compañía valoramos la diversidad. Y bueno, pues también esto es, bueno, no me gusta usar la palabra obligatoriedad, ¿no? Pero es obligatorio pues a nivel global, ¿no? Este curso está disponible, esta formación está disponible en varios idiomas y todo profesional que entra en la compañía por primera vez pues tiene que hacer esta formación y entender que esta compañía pues apuesta por la inclusión de las personas con discapacidad. Bueno, también hay muchas barreras relacionadas también con la discapacidad intelectual también, ¿no? Que hemos comentado. Entonces, aquí, claro, las empresas, bueno, es que tenemos que entender también que es que muchos de los trabajos que tradicionalmente desarrollaban las personas con discapacidad intelectual han dejado de hacerse, ya no se hacen, ya todo es muy digital, muy automático, y las empresas tenemos que crear esos nuevos espacios laborales. Es importante crearlos porque los hay, desde luego que los hay. Además, la tecnología es una facilitadora. Las personas con discapacidad intelectual también se pueden manejar muy bien con las herramientas tecnológicas. Así que también es importante abrir en los equipos de trabajo esas tareas que pueden ser una oportunidad laboral de calidad para una persona con discapacidad intelectual. Y las empresas también tienen que estar ahí, ¿no? No puede estar el entorno laboral vetado a las empresas con discapacidad intelectual, para nada. Creo que también son profesionales que aportan muchísimo compromiso y cuando consigues el ajuste perfecto entre la persona y el puesto vas a tener a la persona más comprometida para hacer esa tarea, ¿no? En este caso nosotros también ahí tenemos un programa específico. Creo que es importante crear programas específicos, ¿no? En los que pues, se vea, lo ideal sería pues, no, pues que no, pues, todo estuviera normalizado, que no hubiera que crear programas ni
ni políticas tal, pero bueno, no es así, y en este caso sí que animo a las empresas a crear esos programas específicos, porque eso significa pues una organización comprometida, líderes apoyando, recursos para ello, y esto se traslada pues en que bueno, pues también va a haber un seguimiento y que va a haber un éxito, ¿no?, en ese programa. Por ejemplo, pues lo que os comentaba de este programa sobre la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual, que nosotros llamamos Más diversos, más capaces, y que la verdad nos está dando unos resultados maravillosos. Y bueno, pues ya un poco el tema, pues eso, de tomar la conciencia sobre los apoyos, ¿no? Pues derribar barreras, dar los apoyos que cada persona necesita. Todas las personas necesitamos un apoyo o tenemos unas necesidades en relación con algo, ¿no? Y es importante también proporcionar esos apoyos. Y bueno, pues también es verdad que las compañías, ¿no?, las empresas o los entornos empresariales nos manejamos en situaciones de mucha incertidumbre, ¿no?, en entornos muy complejos, ¿no?, y también somos conscientes de que pues, los trabajos de hoy probablemente no sean los trabajos del futuro, ¿no?, y también pues, invertimos mucho en la formación continua de nuestros empleados, y ahí también tienen que estar participando los profesionales con discapacidad, ¿no? Así que, bueno, pues por supuesto, tenemos que, un poco también para concluir, tenemos que abrir esos caminos o esos espacios dentro de la compañía para que los profesionales puedan desempeñarse al 100%. ¿Estás de acuerdo, Ana, con estos espacios? Sin duda, ¿no? O sea que sí, yo creo que esa es una empresa inclusiva, ¿no?, que dices que al final tiene en cuenta, ¿no?, y tiene espacios y tiene donde puedes incorporarte. Y bueno, habéis hablado los dos de la tecnología, Camino y Luis, habéis hablado de la tecnología. Es una oportunidad para las personas con discapacidad, Luis, de integrarse en un nuevo espacio laboral. Sí, desde el mundo de la discapacidad, no ignorando, porque no somos personas ilusas, los riesgos que tiene. Yo hablaba antes de la inteligencia artificial, pero son siempre aliadas, las vemos como aliadas. La tecnología, primero la tecnología no solo para facilitarnos la entrada al trabajo, sino que la tecnología va a generar ecosistemas nuevos de trabajo, que ahora ni sospechamos, ¿no? Y la tecnología en sí mismo va a ser una cantera de trabajo, ¿no? Pero también va a hacer más fácil suplir aquellas, si miramos, que a veces no nos gusta, a Jesús y a mí al menos, la mirada sobre la capacidad, porque genera capacitismo, ¿no?, que significa considerar a la persona solo por el valor de cambio de los estándares de capacidad, de lo que la sociedad siempre ha entendido que quién vale y quién no vale, ¿no? Pero bueno, dicho eso, nos suple todas aquellas cuestiones que lo que está en la base de la discapacidad, la condición médica, la condición de salud, la condición de funcionamiento corporal, mental, cognitivo, comunicacional, supone de elemento que no se parece a la media, ¿no?, de la media de la población. Bueno, pues eso lo va a facilitar mucho. Entonces es nuestra aliada. Pero tiene riesgos. La inteligencia artificial, por ejemplo, en principio se construye con materiales de inteligencia tradicional, con la información que le damos, con los datos, con el acopio de todo lo que sucede, ¿no? Después, en algún momento, la inteligencia artificial coge vuelo y es autoproductiva, autogeneradora, pero todos esos materiales que la nutren están saturados y trufados de sesgos. Si los sesgos son... En nuestro Código Civil, yo soy de Derecho, perdonad la pedantería, hablaba del buen padre de familia como el ciudadano ideal. Claro, tienes que ser tienes que estar casado, tienes que ser padre y tienes que ser hombre para ser el ciudadano ideal. Todo lo que no fuera esas tres características, pues bueno, digamos que es algo que no define a la sociedad. Claro, la inteligencia artificial, el tráfico masivo de datos, se basa sobre los estándares de las personas. Como las personas con discapacidad no estamos en esa centralidad de normalidad, porque nos han puesto en periferias, pues no estamos nutriendo la inteligencia artificial. Y mañana, cuando haya un proceso selectivo, que ya está sucediendo, donde no hay nadie de recursos humanos, bueno, aquí tenemos personas que saben mucho de eso, que mire ya los primeros currículum que llegan, sino que es la máquina, pues si tiene sesgos de que la discapacidad no, pues es que no van a pasar ni el primer corte. Que a veces es verdad que la persona, el entrevistador antes podía tener
o el seleccionador podía tener algún prejuicio, pero es que ahora ya es un prejuicio estructural, ¿no? Bueno, pues todo ese tipo de cosas son las amenazas que puede traer la tecnología, pero en sí misma es una aliada, lo está demostrando, y allí donde podemos, la tecnología tiene que ser accesible, que podamos interactuar con ella, que nuestra discapacidad no sea un elemento que no nos permita usarla. Tiene que ser asequible, porque a veces no nos damos cuenta que la tecnología es cara, pensamos que es universal y las personas con discapacidad somos un tercio más pobres que las personas sin discapacidad. Entonces, puede haber tecnología que nos solucione el problema, pero que no tengamos acceso a ella porque somos más pobres, porque tenemos menor capacidad de renta, ¿no? Y tiene que ser inclusiva, pensada para que pueda ser un factor de maximización de mis posibilidades, de mis talentos, de mis destrezas, de mi, de mi repertorio de elementos de interactuar positivamente con el entorno. Pero sí a la tecnología bien gestionada. Y Jesús, ¿tecnología aliada o riesgo? Pues coincido de principio a fin con lo que ha dicho el presidente del CERMI con respecto a la inteligencia artificial, que bueno, pues es lo que está ahora en agenda desde el Real Patronato. Es un organismo del Ministerio de Derechos Sociales. Hicimos junto a la Fundación 11 pues un estudio sobre cuáles son los riesgos, cuáles son las brechas, cómo se tienen que comportar estos algoritmos de cara a tener en cuenta la diversidad humana, las personas con discapacidad. Porque ahora, precisamente, como lo ha explicado Luis muy bien, pues lo que alimenta la inteligencia artificial va a estar llena de sesgos. Si tú pones discapacidad en Google, bueno, pues te salen cosas dolorosas para aquellas personas que tenemos una discapacidad. Si la inteligencia artificial ve ahí, pues otra vez entramos en volver a la casilla de salida de la OCA de brechas y de riesgos. Por tanto, estar vigilantes y con todo esto también decir una cuestión. Cuando hablamos de lo que hablaban las compañeras de Integra, de Acciona, hay que poner a la persona con discapacidad en el centro, es decir, pues todas esas formaciones, todos esos acompañamientos que también los hagan personas con discapacidad. Eso supone un cambio de verdad y una disrupción bestial. Que te lo cuente una persona con discapacidad, un profesional con discapacidad, va a ser de verdad mucho más enriquecedor y mucho más efectivo. Y también, o sea, que todo el modelo de negocios, de lo que vamos a hablar en el día 3, pivote sobre la accesibilidad universal. Nuestros productos, lo que sacamos al mercado, nuestros servicios que sacamos al mercado, pero también todos esos procesos que tenemos, cómo nos comunicamos con recursos humanos, cómo nos comunicamos con el sindicato, todo eso debe ser también accesible. Si tenemos esa mirada de la accesibilidad y la ponemos en el centro del negocio, no me gusta utilizar esta palabra, pero la discapacidad se cura. Y finalmente tenemos, bueno, pues que emprender una revolución del respeto, que decía Fernández de los Ríos, del respeto hacia esa forma diferente, diversa, que somos las personas con discapacidad. Y eso entraña vernos como personas. Y digo esto que os parecerá muy radical, pero muchas veces estamos todavía en esos estadios de superar la acción social. Tenemos que ir al respeto. Y el respeto es de verme como tú, igual que tú, con mis defectos, con mis virtudes, pero que necesito apoyos, necesito cuotas, como os ha pasado a las mujeres durante mucho tiempo. Las mujeres hasta hace no muchos años no podíais votar en este país porque erais mujeres. Eso nos ha pasado a las personas con discapacidad. No podíamos votar, algunas de ellas, porque alguien decidió que no podíamos votar por ese capacitismo al que se refería Luis. Se intervenían los cuerpos de mujeres con discapacidad hasta hace 3 años al margen de su voluntad para esterilizarlas. Eso ha pasado en este país y afortunadamente lo hemos revertido.
Y ahí me refiero a esa revolución del respeto. Si tú en una persona con una gran necesidad de apoyo, que solo mueve la pupila, ves eso, ves solamente la silla de ruedas y el pobrecito, ahí estamos errando. Ahí tienes que ver una persona con dignidad y derechos. Y de esa forma, con los apoyos que necesite, esa persona va a participar de la vida en comunidad. Y ese es el cambio de chip que como poderes públicos, como sociedad civil y como empresa tenemos que dar. Fijaros, os voy a contar un programa que estamos desarrollando con la Fundación 11, con todo esto que comentaba Ana, de que muchas veces las personas con discapacidad pues no nos vemos trabajando. En este país hemos abolido el torero bombero. Aquí había una cultura del maltrato a una persona por medir 1,40. Las personas que se dedicaban a este trabajo no, a esta esclavitud, eran personas que venían de otros países, buscando una oportunidad laboral digna, y los pusimos en una plaza de toros a reírnos de sus cuerpos. ¿Qué hemos hecho? Aparte de abolirlo, hemos creado con Fundación 11 un programa que se llama Pisadas de Dignidad. Esto es un programa de acompañamiento a esas personas para sacarlos de la precariedad laboral. Entonces, una fase muy importante o una pisada muy importante es que tomen conciencia de que su cuerpo no está concebido para la mofa pública. Estamos en esos estadios en algunas partes en España. Por tanto, ese acompañamiento es muy importante, como decía Ana, llevarlo a un extremo importante de rascar en la autoestima de esas personas. Que esas personas, pues claro, tienen que comer. Y se les ofrece encadenarlos en despedidas de solteros y darle collejas por medir 1,40. Y hay alcaldesas, como la alcaldesa de Teruel, del Partido Popular, que se declaró insumisa al cumplimiento de esa ley. Por tanto, denunciar este tipo de atropellos que todos ellos parten de un capacitismo que sigue imperante en muchos espacios de la sociedad española. Muchas gracias y totalmente de acuerdo con tus palabras, Jesús. Bueno, se nos acaba el tiempo. Ya tenemos que dar por finalizada la mesa. La verdad, yo creo que ha sido muy interesante porque yo creo que han salido muchos temas que, aparte de la concienciación, pueden ayudar también, ¿no?, a las empresas a tomar conciencia, ¿no?, de cómo hacer estos procesos de selección y cómo las personas, ¿no?, con discapacidad enriquecen, ¿no?, y aportan talento también a las compañías. Si queréis, ya para finalizar, una breve conclusión de todos los temas que hemos hablado y nada, ya solamente me queda despediros. Pues mira, Camino, si quieres, nada, una cosita muy breve. Pues yo, muchas gracias. Agradeceros esta mesa, ¿no?, que hayáis organizado esta mesa y sobre todo, bueno, pues ver que aquí que estamos representados, pues tanto las instituciones, la administración como las empresas, ¿no?, la empresa, bueno, pues que estamos alineados, que estamos trabajando, que tenemos las cosas muy claras. Que también tenemos un enfoque proactivo para que pasen las cosas y que la discapacidad es una fuente de talento para las empresas, para la sociedad en su conjunto y que significa, pues, riqueza. Y bueno, pues yo creo que estamos, ¿no?, trabajando en esta dirección. Ana. Bueno, yo desde Integra, que somos una entidad pequeña, primero felicitaros a los intervinientes de la mesa por cada una de las iniciativas. Da gusto ver cómo desde la empresa, desde la administración, desde el CERMI, hay iniciativas en este sentido y ponernos a disposición si en algo podemos ayudar y invitar sobre todo a todas las empresas a abordar este reto con una mirada grande, como decía Jesús, desde el respeto a estas personas y desde el impacto tan grande que puede tener la aportación de una empresa o la integración de personas con discapacidad en una empresa, lo primero para las personas, pero también para la sociedad y para la empresa. Gracias, Luis. Bueno, yo creo que nobleza obliga a agradecer a la razón que abra la puerta, la ventana al mundo de la diversidad que representamos las personas con discapacidad, que muchas veces están
cerradas a cal y canto, y un medio de esta importancia pues creo que merece nuestro reconocimiento. Yo apelo a la inteligencia de las empresas. Tienen que tener éxito en un mundo muy competitivo contra muchísimos desafíos y elementos de amenazas a veces, y la inteligencia es ver que las personas con discapacidad, la incorporación de la diversidad a su estructura en todos los niveles, en toda la cadena de valor de una organización, de una empresa, no es un favor desde una perspectiva paternalista o bien intencionada que nos hacen a un grupo aislado, discriminado, que históricamente ha estado soportando opresión o exclusión, sino que es un favor que se hacen a sí mismas. Van a ser mejores, van a tener más posibilidades de competir, de éxito, de remunerar a su propiedad y de servir a la sociedad. Entonces, que sean inteligentes. Gracias, Jesús. Pues nada, me sumo al agradecimiento de Luis, de las compañeras, de agradecer a La Razón que, bueno, pues que haya tenido bueno, pues este espacio en el marco, en los albores del Día de Discapacidad, pues para, bueno, pues para poner en la agenda de los medios, una cuestión que nos tiene que nos interpela a todas y a todos. O sea, los medios de comunicación tenéis que ser aliados, sí o sí, de este cambio sociocultural al que nos estamos refiriendo. Y con respecto a ideas clave, cumplimiento legal, pero trascenderlo y mejorarlo. Accesibilidad y apoyos, también respeto y, sobre todo, hagamos. No nos quedamos en el queda mucho por hacer, sino que hagamos cada día más y mejor. Muy bien, pues muchísimas gracias a los cuatro. Gracias. Gracias. Hasta luego. Un placer, sí. Muchas gracias. La verdad que siempre es muy... Sí, me ha gustado mucho, me ha encantado hablar con vosotros.